También ya llegó el maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, encarcelado en tiempos de Genaro García Luna y Felipe Calderón, experto en temas de seguridad nacional, autor de libros como El Licenciado, y me da mucho gusto saludarte, maestro Jesús Lemus. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, mi querido Vicente. Siempre un gusto y un placer poder saludarte ahora en viernes. Bueno, porque ayer se nos complicó un poquito el día, pero aquí estoy a tus órdenes siempre, maestro. Gracias, ¿no? Gracias por hacer el esfuerzo, querido Jesús. Oye, Jesús, este tema va a dejar la víbora chillando porque los carroñeros, políticos y periodistas se han colgado de esta tragedia, pero pocos se han dado a la tarea de hacer lo que vas a hacer tú aquí. La corrupción heredada en las obras públicas. Ojo, la corrupción heredada en las obras públicas. Hay decenas de obras mal hechas que pueden costar la vida de mexicanos por la corrupción de empresas y funcionarios de las administraciones de Peña y Calderón. Ojo, no estamos tratando de eximir, de juzgar a nadie, pero sí hay que hablar sin censura de estas cosas de las que tú precisamente traes, Jesús Lemus. Sí, mi querido Vicente, fíjate que lo platicábamos esto ya con algo de acierto, que poco se ha puesto de atención en estos casos, de qué tanto se dio la corrupción justamente en la administración de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón, y cuál es la cauda que traemos hoy arrastrando en la actual administración federal con los problemas del pasado. Ya lo vimos en la línea del 12 metro. Y a propósito de los lamentables hechos de la línea de 12 del metro de la Ciudad de México, donde la madre de las tragedias fue la corrupción de una empresa que no hizo bien la obra por la que se le pagó, creo que es momento propicio para volver a señalar cómo la corrupción de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón fueron desenfrenadas en materia de obras públicas, entregadas para su construcción a empresas privadas. Fíjate que revisando los informes de la Auditoría Superior de la Federación del 2006 al 2018, resalta un dato escalofriante. Por lo menos 739 obras concesionadas por el gobierno federal a empresas constructoras particulares presentaron irregularidades, donde las menores de esas irregularidades fueron los sobrecostos aplicados, pero las más graves fueron observaciones en cuanto a lo mal hecho de las obras. Es decir, se aplicaron los proyectos con malos planes de ejecución y por supuesto con pésimos materiales de construcción que hoy podrían estar causando algún desperfecto. Son las 11 empresas constructoras que fueron favorecidas por los gobiernos de Peña Nieto y Felipe Calderón, las que además de aplicar sobrecostos en las obras, entregaron trabajos con evidente falta de calidad, no solo por la calidad de los materiales empleados, sino por la mala planeación de sus proyectos. Son empresas que en un halo de corrupción desfalcaron al gobierno de México y a los propios usuarios de las obras. Y entre ellas, entre las más destacables de esas observaciones, se encuentran ICA Carso, Prodemex, IGA, OHL México, Hermex, Pinfra, GIA Mazá, Mota Engil, Coconal, Omega y Jaguar Ingenieros Constructores, todas propiedad de empresarios amalgamados con los gobiernos de la ultraderecha, los que vieron la oportunidad de medrar con la infraestructura pública nacional. Solo en lo que hace a esas 11 empresas, mi querido Vicente, según refiere sus informes la Auditoría Superior de la Federación, se generó un quebranto al erario nacional por el orden de los 70,000 millones de pesos, solo en lo que hace a los sobrecostos aplicados en por lo menos 739 empresas, que lo mismo fueron carreteras, distribuidores viales, pasos a desnivel, túneles carreteros y puentes vehiculares. De las 739 obras que fueron cuestionadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, por lo menos en 420 de ellas se detectaron fallas estructurales o mala planeación de los proyectos. En otras 162 se reconoció la aplicación de materiales de construcción de mala calidad, en tanto que en otras 157 obras de suma importancia nacional se cobraron y entregaron como terminadas sin que las obras estuvieran concluidas. Así, la empresa ICA Carso, propiedad del multimillonario Carlos Slim, que fue observada por sobrecostos en por lo menos 27 obras concesionadas,
es una de las que mayor cantidad de obras recibió en concesión de la administración de Enrique Peña y Felipe Calderón, recibiendo pagos por 162 mil millones de pesos por prestar sus servicios de construcción de obras de pésima calidad. La empresa Prodemex, propiedad de Olegario Vázquez Raña, el magnate de los medios de comunicación y propietario del periódico Excelsior e Imagen Televisión, y que también se benefició con el esquema de las cárceles concesionadas, ejecutó por lo menos 7 obras con sobrecostos y de mala calidad. El grupo IGA, propiedad de Juan Armando Hinojosa, se benefició con al menos 20 obras, entre las que destaca la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, cuya obra tuvo un costo de casi el 30% del presupuesto original, en donde además hay evidencia de mala calidad. En total, esta empresa, que se benefició en los últimos 2 sexenios con contratos de obras publicadas por más de 16 mil millones de pesos. La empresa OHL, en donde participan como principales accionistas los hermanos Luis y Julio Mauricio Amodio, se benefició con por lo menos 14 proyectos de construcción, entre los que destacan la carretera del circuito exterior mexiquense y la autopista Puebla-Perote, en donde hubo un sobrecosto del 27% en la primera obra y del 41% en la segunda, y que hay que decirlo, están mal hechas y han ocasionado cobros debidas, a mejor en forma paulatina y lenta, y no se han visto tan abultadas las cifras, pero ahí se están generando víctimas. OHL logró contratos directos de obras del gobierno mexicano por el orden de los 126 mil millones de pesos, aunque no todas las obras fueron entregadas con calidad, y por lo menos 3 carreteras se entregaron al gobierno mexicano sin estar plenamente concluidas. Otra de las grandes beneficiadas con contratos directos del gobierno federal es la empresa Grupo Hermes, propiedad de Carlos Jan Ron, hijo de Carlos Jan González y miembro del Grupo Atlacomulco. Esta empresa logró contratos del gobierno de Peña Nieto por el orden de los 64 mil millones de pesos para la ejecución de 13 proyectos. Todos registraron sobrecosto de entre el 12 y el 28% más de lo presupuestado. La empresa promotora y operadora de infraestructura, mejor conocida como PINFRA, propiedad de David Peñalosa Lanís, quien en el pasado sexenio entró a la lista de los 20 hombres más ricos de México, tuvo a su cargo 27 proyectos de obras, todas ejecutadas con sobrecostos. Además, de manera extraña, fue la empresa que más autopistas tiene en concesión, entre las que destacan Ecatepec Pirámides Texcoco, Armería Manzanillo, Zitácuaro Lengua de Vaca, Tlaxcala San Martín Texmelucan y la México Toluca, donde hay que decirlo también, no están muy bien construidas. Solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, la empresa PINFRA, ganó contratos por más de 80 mil millones de pesos, aunque no todos esos contratos de obras fueron terminados. Por lo menos 7 obras carreteras fueron entregadas al gobierno federal sin estar concluidas totalmente. La empresa GIA Mazá, propiedad de Hipólito Llera, un cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, se hizo de 27 proyectos de obras que le significaron un ingreso por más de 102 mil millones de pesos. Pero esas obras en su mayoría cuentan con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por mala calidad y sobrecostos. Mota Angel, propiedad del empresario José Miguel Bejos, quien también ha recibido contratos de obras del actual gobierno federal, se benefició durante la pasada administración con por lo menos 7 contratos de obras, todas con sobrecosto, lo que le reditó una utilidad de más de 82 mil millones de pesos. La compañía contratista nacional, mejor conocida como Cononal, que ha tenido a su cargo obras como la rehabilitación de la autopista México-Querétaro, la construcción del libramiento de Ciudad Valles, la carretera Chihuahua-Parral o la modernización de la autopista México-Puebla, obtuvo contratos del gobierno de Peña Nieto por el orden de los 60 mil millones de pesos, y por lo menos 6 de las 13 obras logradas cuentan con observaciones de mala calidad y sobrecostos. Por su parte, la empresa constructora Omega y las empresas constructoras Omega y Jaguar Ingenieros Constructores, en suma lograron contratos de obras de las 2 pasadas administraciones por el orden de los 54 mil millones de pesos. La primera, y cerca de 89 mil millones de pesos, la segunda. Omega cuenta con observaciones en por lo menos 12 obras, mientras que Jaguar Ingenieros Constructores ha sido observada en al menos 11 obras, todas con sobrecosto y con registros de mala calidad de la construcción. Es decir, el caso de la mala construcción de la obra de la línea 12 del metro es solo una muestra, mi querido Vicente, del problema real que se registra en las obras públicas nacionales,
en donde lo único que se observa es la corrupción de un grupo de empresarios coludidos con funcionarios públicos para hacer de este tipo otra forma de robo a la nación. Así, la situación que prevalece en torno a la corrupción de las obras públicas heredadas de pasados gobiernos no deja otra alternativa que pensar en la posibilidad nada remota de que el gobierno federal vuelva a asumir la rectoría de la ejecución de sus obras y de infraestructura a través de un organismo público encargado para ello, donde precisamente se puede establecer la posibilidad de que deje de haber víctimas. Este es mi comentario, mi querido Vicente. Pues con lo que nos pone sobre la mesa, Jesús, esta investigación que promete el presidente y Claudia Sheinbaum sobre el colapso de la línea 12 del metro podría ser la punta de lanza, lo siento mucho por decirlo así, porque ha costado vidas y ha dejado muchos lesionados, para que se investigue, para que podamos evitar más de estas líneas 12 del metro en las diferentes obras que dejaron los gobiernos anteriores. Es exacto, mi querido